Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda el día de hoy su servidor Bruno de la Garza, recordándole que transmitimos en vivo y en directo desde las instalaciones de Radio y Televisión Universitaria aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Les saludo con mucho gusto. Hoy ya lunes 19 de febrero, siendo las 9 de la mañana en punto. Esta mañana, bueno, ya pasando las festividades del mes de febrero, tenemos algunas noticias económicas y financieras sumamente relevantes, también compartiéndoles los teléfonos que tenemos aquí en el foro para atender sus dudas, sus llamadas y todas esas cuestiones que quieran ustedes apreciar o aprender con nosotros. El día de hoy, bueno, tendremos un invitado muy especial que nos hablará sobre un tema realmente relevante en nuestro país. México está por debajo del promedio de la OCDE en capacidades financieras. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Educación Financiera en su última edición, 2017, donde se encontró que el 65% de los mexicanos gastan más de lo que ganan por falta de educación financiera. Tenemos algunos datos también relevantes en materia de consumo local, del consumo de los hogares mexicanos. En 2021, 67.8% de las personas de 18 a 70 años tenían al menos un producto financiero formal. Esto, bueno, hablando todavía sobre productos financieros, sobre finanzas personales y educación financiera. En 2023, 52% de la población de 18 años y más tenía algún tipo de ahorro, es decir, todavía una cantidad significativa de personas en nuestro país no tienen acceso a lo que es una cuenta o no pueden disponer de alguna parte de sus ingresos para destinarlo a este rubro. Y también en 2023 el 36.2% de la población reportó tener algún tipo de deuda. Todo esto alineado, bueno, con este tema que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, démosle la bienvenida a nuestro invitado. Él es el licenciado en Finanzas y Contaduría Pública, Jorge Alberto Chaparro Miranda. Él es mentor y docente universitario, así como coordinador de operaciones académicas en la Universidad Anáhuac Querétaro. Y el día de hoy nos va a hablar sobre finanzas personales. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo te encuentras? Hola, Bruno, muy bien, ¿y tú? Muy bien, excelentemente. Gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar sobre este tema tan relevante para todos todo nuestro auditorio, todas las personas en general que nos escuchan aquí en la capital queretana, así como en otros lugares por radio y televisión por internet. Para comenzar el día de hoy, si pudieras comentarnos, para abrir este tema tan importante como vienen siendo las finanzas personales, ¿cómo se definen las finanzas personales y por qué son fundamentales para el bienestar financiero de las personas? Bueno, pues primero un gusto estar aquí y poder acompañarte a ti y a tu audiencia. Creo que vamos a hablar de pues, las finanzas personales, ¿no? ¿Qué son las Claro. finanzas personales? Pues las finanzas personales son, pues realmente son las finanzas más importantes, ¿no? Porque habrá finanzas corporativas, bursátiles o demás que a lo mejor van a entrar en una misma rama, pero creo que la más importante y la que pega a todas las personas sin importar su profesión, sin importar su nivel de estudios y sin importar pues hasta la misma edad, son las finanzas personales. Y las finanzas personales no van a ser otra cosa más que la gestión de nuestros propios recursos financieros, de nuestros propios recursos económicos, ¿no? Es decir, ver cuál es la cantidad de ingresos que tenemos, contra cuál es la cantidad de gastos o de egresos que tenemos, ¿no? Es tener súper identificados nuestros ingresos, los gastos que tenemos, si tenemos alguna opción de poder ahorrar, si tenemos opciones de inversión, si hay planificación financiera, ya sea en lo individual o en lo familiar traducido ya a una persona que tiene pues ya otro tipo de responsabilidades, que tiene ya una familia, que tiene dependientes económicos, ¿no? Pero todo mundo tenemos contacto con nuestras finanzas personales, desde el niño que va al kinder, que va a la primaria y que tiene lo que le dan sus papás para gastar,
¿no? Que ahí él puede administrar de cuánto es su ingreso a cuánto puede gastar en su recreo o lo que se quiera comprar o si lo quiere ahorrar, hasta la persona que ya es independiente, que trabaja y que tiene un ingreso fijo por un salario o por un rendimiento, y él mismo tiene que ir administrando su dinero para que le pueda alcanzar y pueda tener una correcta gestión, ¿no? Con los datos que comentabas, es súper importante la gestión de las finanzas y son fundamentales para el bienestar financiero, porque al final creo que todo mundo queremos pues alcanzar una libertad financiera. ¿Qué quiere decir una libertad financiera? El poder tener ese flujo de dinero sin tener que preocuparnos por lo que vamos a gastar, por hacer frente a nuestras necesidades y tener como mucho más claro pues de dónde va a salir o de dónde vamos a alcanzar a tener ese dinero, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues porque en México cerca del 70% de las personas sufren algún tipo de estrés o de ansiedad por sus finanzas, es decir, por preocupaciones por no llegar a solventar los gastos del mes, por no llegar a la quincena, por andar correteando el día de qué tengo que gastar o en qué tengo que disminuirle porque ya no va a salir esto, y ahí pues recurrimos como a malas prácticas, ¿no? Entonces, son datos como muy importantes, ¿no? Cerca de, como te digo, cerca del 70% en México siente ansiedad por sus finanzas, ¿no? Y el 40% de los mexicanos está insatisfecho con su situación financiera. Es decir, que independientemente de los ingresos que tenga la persona o del nivel socioeconómico en el que esté, no se siente satisfecho con los ingresos que tiene. Y esto pues a través de diversos estudios y demás, nos refleja que hay una gran necesidad de inculcar la educación financiera en todos los niveles y en todas las personas para poder ir reduciendo esta brecha y poder mejorar un poco como todos estos índices y todos los problemas que con ello viene de no tener una correcta gestión de las finanzas personales en lo individual y en lo familiar, ¿no? Porque pues en lo individual lo podemos dejar, pero si lo traducimos a una vida familiar, pues también es un gran índice de lo que tiene, de los problemas que puede ocasionar una mala gestión de las finanzas personales y de las finanzas personales en pareja y en familia, ¿no? Claro que sí, me parece importantísimo todo esto que mencionas. Generalmente en el programa hablamos del presupuesto de egresos, de la ley de ingresos, tal vez algunos movimientos por parte de los bancos centrales, algunos organismos autónomos, algunas instituciones financieras, pero como tú ya lo refieres, es sumamente importante la gestión de los recursos personales, ya que bueno, pues todo nuestro auditorio tendrá la propia administración de su presupuesto personal y en base a eso tomará decisiones de corto, mediano y largo plazo, tanto personales, de pareja, familiares, que finalmente nos afectan a todo el sistema económico. De lo individual, si todos los individuos tomamos nuestras decisiones orientadas a la eficiencia, pues muy seguramente tendremos mejores resultados como sociedad y como economía. Ya nos referías a algunos puntos esenciales. Me gustaría saber si pudieras comentarnos cuáles son los pasos esenciales para elaborar un presupuesto sostenible y eficiente dentro de las finanzas personales, maestro. Pues creo que el primer paso sería tener como súper identificado, a ver, un presupuesto no va a ser otra cosa que un plan para ordenar el dinero antes de recibirlo o antes de tenerlo. Y con eso poder etiquetar hacia dónde van nuestros recursos o en qué vamos a gastar los recursos de los que disponemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tener como identificados los ingresos, ¿no? ¿Cuáles son nuestra fuente de ingresos? Es decir, si yo recibo algún tipo de salario, si yo recibo apoyo de mis padres, si yo tengo alguna beca, es decir, ¿cuántos son los ingresos de los que yo dispongo y de qué fuente provienen esos ingresos, ¿no? Es decir, tener súper identificado los ingresos que tienes como persona. Ya pues, lo podemos plantear a lo mejor para más práctico de una manera mensual, y a partir de tener identificados nuestros ingresos, pues ¿qué vamos a tener que hacer? Tener medidos nuestros egresos o nuestros gastos. Es decir, tenemos que llevar como un récord, un registro de todos los gastos que tenemos. ¿Por qué? Pues porque lo que no se mide
no se va a poder controlar Claro. y lo que no se controla no se va a poder mejorar, ¿no? Por ese simple hecho, entonces, si yo no sé cuánto es lo que estoy gastando, pues no lo voy a poder controlar. Y también si yo no sé en qué lo estoy gastando, pues cómo lo controlo y cómo lo hago de una manera como mucho más eficiente, ¿no? Todo el mundo podemos decir, chin, se acabó se Se acabó el acabó el dinero que dinero. había en la tarjeta o se acabó lo que había en el bolsillo. ¿Y en qué se fue? Pues realmente no sabemos ni en qué nos lo gastamos ni en qué se fue ese dinero. Entonces, creo que el primer paso esencial es poder identificar cuántos son nuestros ingresos y cuántos son nuestros gastos, a cuánto ascienden nuestros gastos y a partir de ahí los podemos ir clasificando, ¿no? Clasificar nuestros gastos en gastos fijos, que es lo que ya sabemos que tenemos que destinar cada mes o cada parte de periodo a cubrirlos, como puede ser a lo mejor una hipoteca o una renta, ya sabemos que al mes tenemos que destinar cierta cantidad para ese gasto, ¿no? ¿Cuánto gastamos en alimentación? Es decir, al mes, ¿cuánto necesito destinar para poder tener en eso, para poder cubrir con mis obligaciones, si tengo algún tipo de deuda o si tengo algún otro tipo de cosa, cuánto es lo que estoy destinando? Es decir, desde que yo recibo mi ingreso, ese ingreso ya tiene que venir o sea, lo tengo que poner con cierta etiqueta de a qué va a ir destinado. Entonces, a partir de que ya tengo yo un listado de mis ingresos y un listado de mis egresos, ahora sí puedo comenzar a ver, primero, hacer un análisis de mis gastos, cuál es lo esencial y cuál no, en qué puedo reducir, en qué estoy gastando de más, a lo mejor, en qué se me está yendo el dinero que no lo tenía controlado, ¿no? Y aquí surgen pues los famosos gastos hormiga, ¿no? El café, un agua o hasta puede ser el simple estacionamiento, en ir en la calle y la persona que está en el semáforo, o sea, todo va sumando a que vaya habiendo una salida de dinero y un egreso de nuestro presupuesto. Entonces, conforme podamos medir, podemos ver de qué forma lo podamos controlar y de qué forma lo podemos mejorar. Claro que sí, Y me aquí viene pues parece. también, perdón. No, adelante, adelante. También viene una regla muy básica que existe, ¿no? Que es cómo distribuir tu ingreso, ¿no? Que es destinar el 50% a tus necesidades, es decir, a la alimentación, a la vivienda, al transporte, a lo mejor a la educación y todos los rubros que tú clasifiques como necesidad, entonces el 50% de tu ingreso debe de ir destinado a cubrir tus necesidades. Después viene el 30% va destinado a cumplir tus deseos, es decir, este mes me quiero comprar algo de ropa, este mes quiero ir al cine, este mes tengo una comida, quiero salir más, o sea, lo que no es una necesidad básica, pero que también pues es muy merecido, ¿no? De ahí viene la famosa frase de me lo merezco, entonces pues también Sí, para algo trabajamos y para eso tenemos nuestros recursos económicos. Entonces, el 50 lo destinamos a necesidades, el 30% lo vamos a destinar a los deseos y nos queda un 20%. Ese 20%, ¿a qué lo vamos a destinar? Pues a poder ahorrar cierta parte de nuestros ingresos y a tener esa parte de nuestros ingresos pues ahorrados o invertidos, ¿no? Entonces ya aquí tendremos que ver pues para dónde va el plan que tenemos, ¿no? Porque todo mundo tiene un plan para sacarte dinero, ¿no? Todas las marcas, todas las campañas, todo es un plan para sacarte dinero, pero si nosotros no tenemos un plan para mantener ese dinero, pues realmente estamos siendo parte del plan de alguien más, no del plan de nosotros mismos. Y eso es un presupuesto, es tener un plan sobre cómo gastar nuestro dinero y un plan sobre nosotros mismos y lo que podamos hacer con ese dinero. Y si lo podemos distribuir entre el 50 a nuestras necesidades, el 30 a nuestros deseos y el 20 a nuestros ahorro o a nuestra inversión y poder tener ahí ese colchón y esa inversión, pues creo que podemos tener algo mucho más eficiente y mucho más controlado y medible también. claro que sí, me parece interesantísimo eso que mencionas, el tener un registro exacto de cuáles son nuestros gastos, que de repente, pues tal vez podemos no identificar en dónde se nos está yendo el dinero
y puede ser algún tipo de gasto hormiga que estamos realizando inconscientemente, el tener algún registro en una hoja de Excel, en una libreta simplemente, el decir, este mes voy a registrar todo lo que consuma y hacer el ejercicio, que nos está escuchando el auditorio, para poder identificar después de la clasificación cuáles realmente son necesarios y cuáles gastos podemos optimizarlos. En la cuestión de la distribución del gasto también hay un término económico bastante interesante que es la propensión marginal al consumo, que es en una economía de cada unidad adicional de ingreso o de renta disponible, cuánto destinas al consumo. Y esto está en función de la cobertura de las necesidades básicas. En México, bueno, estaría genial tal vez que pudiéramos destinar el 50% a consumo básico, 30% a esparcimiento y 20% a ahorro, cuando la situación del ingreso promedio nacional, bueno, dificulta un poco tal vez la parte del ahorro, aunado a la falta de educación financiera. Entonces, la educación financiera también puede ayudar no simplemente a optimizar el recurso, sino a generar mayores fuentes de empleo y mejor remuneradas en el largo plazo. Me gustaría que nos pudieras comentar, hablando ya de finanzas personales, de presupuestos, de todas estas cuestiones que le importan tanto al auditorio, ¿qué criterios deberíamos de considerar al elegir una tarjeta de crédito para evitar el endeudamiento? Porque ya nos referías a algunas situaciones desagradables, quiero pensar que te refieres al endeudamiento. ¿Qué criterios deberíamos de nosotros considerar para poder utilizar una tarjeta de crédito actualmente en el mercado mexicano? Pues creo que la base, ¿no? O sea, la base para poder tener un correcto manejo de la tarjeta de crédito es saber que la tarjeta de crédito no es una extensión de nuestro dinero Claro. o que por arte de magia nuestro presupuesto aumentó en 20,000 pesos mensuales, que es nuestro límite de crédito, porque no, o sea, no es nuestro dinero, ¿no? Es un plástico, es un medio digital, es un instrumento que nos va a permitir de cierta manera el poder financiarnos o el poder obtener un recurso de ese instrumento, pero no es una extensión de nuestro dinero, ¿no? Tan no es una extensión de nuestro dinero que tiene una tasa y que tiene un CAT o un costo anual total, ¿no? Entonces, toda tarjeta va a tener una tasa de interés, que es lo que te van a cobrar por el dinero que te están prestando si es que te atrasas, y va a tener un CAT, que es el costo anual total, que es lo que realmente te va a costar esa tarjeta de forma anualizada. ¿Por qué? Pues porque la tarjeta puede tener anualidades, tiene una tasa de interés, puede incluirte una prima de un seguro y tiene comisiones por todo lo que te puedas casi imaginar, ¿no? Comisión por pago tardío, comisión por diferir, comisión a lo mejor si hasta quieres sacar dinero de la tarjeta, que es el peor error que puedes hacer, pero bueno, entonces, ya que tenemos súper claro que no es una extensión de nuestro dinero o que no es un ingreso extra que estemos generando, pues ahora sí ya saber qué es realmente lo que buscamos en una tarjeta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor sí nos puede ayudar a financiarnos si la utilizas de forma correcta hasta unos 50 días sin tener que pagar intereses, ¿no? Pero, ¿qué buscamos en una tarjeta? A lo mejor hay personas que buscan únicamente comenzar a generar un historial crediticio, ¿no? Entonces, pues ahí tendrías que ver a lo mejor que sea una tarjeta sin anualidad y ver las características de cuál es la tasa y demás, pero a lo mejor hay personas que viajan mucho y lo que buscan es acumular cierta cantidad de millas o algún beneficio en una sala de aeropuerto o algún otro tipo de estos beneficios. Entonces, ¿qué tarjeta es la que te está dando ese beneficio que puedas tú llegar a tener? Entonces es lo que buscas. A lo mejor hay quien busca, siempre le encanta ir a conciertos, entonces, ¿qué dice? Yo quiero acceso a preventas. ¿Quién tiene las preventas? A lo mejor, pues me voy a ir con Banamex, que es quien más preventas maneja. Entonces, tener claro el qué buscamos en una tarjeta y sobre el qué buscamos en una tarjeta, entonces ahora sí el poder adquirir, ¿no? Si yo tengo un restaurante y voy muchísimo a Costco, a lo mejor a mí me conviene sacar la tarjeta de Costco porque me va a dar un cashback del 2%. Entonces, con base en las necesidades que tienes, debes elegir qué tarjeta tienes, ¿no? Y como punto está el no
no utilizar más del 40% del crédito de la tarjeta. ¿Por qué? Pues porque ahí se puede ir descontrolando una parte de tus finanzas y el caer en, tengo dinerito extra o mi estado de cuenta en débito no está disminuyendo, entonces pues yo no veo que disminuya mi dinero que realmente esté gastando, pero lo que no estás viendo es que está subiendo el saldo de la tarjeta. Entonces, Claro. creo que el no gastar eso o más del 40 es como muy recomendable, más si todavía no estás muy familiarizado con la tarjeta, con las fechas de corte. O sea, también es importante tener súper claro cuál es tu fecha de corte, cuál es tu fecha de pago, cuál es el pago mínimo, cuál es el pago para no generar intereses. Y siempre creo que lo más recomendable es ser totaleros, es decir, pagar el total de la tarjeta a la fecha que tienes que pagarlo. ¿Para qué? Para no generar intereses y que esa deuda vaya creciendo y se te convierta como en una bola de nieve realmente, ¿no? ¿Por qué? Pues a lo mejor hay que ver los beneficios y los beneficios que le podamos sacar a la tarjeta y ganarle al sistema en cuanto a los recompensas que te va a dar, si te va a dar cashback, a generar buen historial crediticio, a ser una fuente de financiamiento y al final una tarjeta de crédito también es mucho más segura que una de débito, ¿no? Si te clonan la tarjeta, reportas un cargo no reconocido y el banco no va a perder su dinero, ¿no? Él se va a encargar de recuperarlo. En cambio, si te clonan una tarjeta de débito, pues ahí puede ser en un cajero, en la gasolinera o donde sea, te bajan todo lo que tenías y puedes meterlo a reclamación, y puedes pasarte 3, 4 meses sin dinero porque ya te lo bajaron y el banco no va a responder. Si bien pasó tu reclamo y te lo reembolsaron, pues tuviste suerte. De otra manera, perdiste ese dinero. En cambio, con la de crédito también es como mucho más seguro el poder manejarlo o el poder tenerlo. Claro que sí, me parece bastante relevante el que considere el auditorio cuáles son los plazos para pagar la tarjeta, comparar las diferentes tasas. Es muy cierto que la tarjeta adecuada sería pues la que se adapte a tus necesidades. El conocer si es que alguna tiene algún beneficio adicional, como ya nos refieres tú, el cashback, las millas de vuelo y algunas, el comparar todas las características para que puedas elegir cuál es la realmente adecuada para ti como consumidor, sería lo realmente relevante, así como el conocer todas las comisiones y todas las condiciones asociadas a cada una de ellas, porque muchas veces la utilizamos y tal vez no sabemos ni cuál es el periodo de pago, ni cómo es realmente que se cobra el interés, que resulta que, como tú ya nos refieres, tenemos diferentes comisiones y cada comisión además paga IVA y de repente ya no sabes ni por qué y se te subió al doble, ¿no? En 2 minutos, Jorge, si pudieras hacernos algún comentario, tal vez sobre la diferencia entre ahorro e inversión. Ya nos quedan un par de minutitos para terminar el programa. Ok, pues mira, ahorro o inversión, creo que ahorrar es simplemente guardar tu dinero debajo del colchón o meterlo a una tanda, las famosas tandas, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Realmente estás ahorrando dinero y dejándolo de forma estática, te digo, en alguna cuenta debajo del colchón, metiéndote una tanda o lo que sea, e invertir, la diferencia es que estás poniendo a trabajar tu dinero. Yo ahorro y tengo un dinerito extra, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Invertir ese dinerito extra para que esté trabajando por ti y te esté generando algún tipo de ingreso pasivo y no se quede únicamente ahí estancado y con la inflación vaya perdiendo valor. Entonces, tú puedes ahorrar en tu tarjeta normalita, en donde tengas, y hay muchas opciones de inversión, ¿no? Te puedes ir a una opción desde una Sofipo donde tienes disposición diaria de tu dinero, pero ese dinero diario te está dando cierto rendimiento, o puedes ya dejarlo como congelado o estático a invertirlo un mes en un instrumento muy básico como CETES y dependiendo, pues ahora sí que el conocimiento que tengas de finanzas, los riesgos que quieras asumir, pues hay diferentes tipos, ¿no? Como te digo, puede ser desde una cuenta, un tipo Sofipo
como un Nu, como un Claro, como un Ualá, te puedes ir a CETES, te puedes ir más a las opciones de un portafolio de inversión, algo mucho más riesgoso como una criptomoneda, pero siempre es importante poner a trabajar ese dinerito extra para que ese dinerito extra vaya creciendo, porque solo el 3% de los trabajadores en México tiene una inversión. Imagínate, 3 personas de cada 100 tiene una inversión. Entonces creo que hay un margen muy amplio en el que se puede comenzar a crecer y en el que el ahorro o el dinero que tienes ahí estancado puedas comenzar a trabajarlo y que te vaya generando algo extra de forma diaria, ¿no? No necesitas dejarlo ahí por años, sino que realmente puede hacer la diferencia en el que diario te vaya dando un rendimiento en el que se quede únicamente ahí estancado, almacenado debajo del colchón y con la inflación vaya perdiendo pues valor tu dinero, porque no vas a poder comprar lo mismo con 100 pesos hoy que lo mismo con esos 100 pesos dentro al final del año si lo quieres ver tan en un corto plazo. Claro que sí, muchísimas gracias. Le agradecemos su presencia hoy al licenciado en Finanzas y Contaduría, Jorge Alberto Chaparro Miranda, al auditorio que lo sintonizó desde su radio o televisión digital. Considérese informado en materia de finanzas personales por el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge. Gracias, hasta luego. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.